Hola, ¿qué tal mi gente estudiantil de la Escuela Superior de Turismo? Una vez más, estamos aquí en tu cápsula favorita de las mañanas, descubriendo la verdad a través del tiempo. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que son los celtas, donde abarcaremos puntos muy interesantes con nuestras invitadas. Hablaremos de religión, sociedad, arte, clasificación de lenguas, los druidas y mitología sobre este pueblo. Quédate con nosotros y descubre las maravillas que tiene esta cultura. Frida, ¿nos puedes contar acerca de la sociedad de este pueblo, por favor? Claro, con gusto. Los celtas fueron un grupo de tribus que vivieron en la parte central y occidental de Europa. Su existencia estaba datada desde el siglo VIII hasta el I a.C. Fueron erradicados por los romanos. Se trataban de pueblos caracterizados por una gran ferocidad en la lucha. Entre ellos compartían costumbres y lenguas similares. Eran muy hábiles en el trabajo del hierro y excelentes jinetes. Una vez más, sin registros escritos, es difícil reconstruir las complejidades de la antigua sociedad celta. No obstante, sabemos que en muchas de sus tribus las relaciones sociales eran jerárquicas. En la cima se encontraban los que dirigían y los guerreros élites. Venían después los líderes religiosos y los que actuaban como repositorio de los conocimientos recolectados por la comunidad, como son los druidas, que estaban exentos del pago de impuestos y de servicio militar. Y también estaban los artesanos, mercaderes de esclavos y agricultores. Si conozcan, pero los celtas tenían una religión politeísta en Europa, en la Edad de Hierro durante su etapa oscura, y me refiero a oscura en que no habían registros históricos, pero gracias a la arqueología y las narraciones de los autores clásicos, ayudaron a reconstruir a sus dioses principales, sitios sagrados y prácticas de cultos. Por otro lado, los celtas incluían la veneración de bosquecillos sagrados y sitios naturales como ríos y manantiales, la presentación de ofrendas votivas, consistentes en alimentos, animales y en raras ocasiones sacrificios humanos, así como la colocación de bienes de uso diario y de valor en las tumbas de los fallecidos. No sé tú qué opinas de esto, Sam. De acuerdo contigo, Chris. De hecho, como dato curioso, los druidas eran miembros de una clase sacerdotal en la antigua sociedad celta, donde eran considerados como los sabios, líderes espirituales y consejeros de la comunidad. Además, los druidas tenían un estatus privilegiado en la sociedad celta y ejercían una gran influencia en todos los aspectos de la vida. Su conocimiento y sabiduría eran altamente respetados y temidos. Esto es sorprendente, Sam. Les hablaré de dos lenguas de este pueblo, las cuales son las lenguas celtas continentales y las lenguas celtas insulares. En la lengua celta continental se divide en dos. La primera es la celta británica, donde comprende las lenguas habladas en las islas británicas y en la región de Armónica, que hoy es parte de Francia y se conforman por Gales, hablado en Gales, una de las lenguas celtas que sobreviven hasta el día de hoy. Como segundo tenemos el cónico, que es hablado en Cornualles. El tercero, el bretón, hablado en la región de Bretaña, en Francia, que es el único idioma celta que sobrevive al continente europeo. Y por último tenemos el céltico goidélico, en el cual los grupos de las lenguas celtas se desarrollan en islas británicas, e Irlanda incluye irlandés, goélico, escocés y manés. Cierto, en la relación con lo que nos decía Chris, la mitología celta es el conjunto de mitos y creencias que mantuvieron los celtas durante la Edad de Hierro en Europa, entre el año 1200 a.C. y el 400 a.C. Debemos tener en cuenta que eran unas creencias muy dispares, dependiendo del pueblo, ya que no contaban con una unificación. Así que como tal, no se puede hablar de algo en específico para todos. Ashley, recuerda que lo que me platicaste es acerca del arte de este pueblo, lo cual fue increíble los datos que tiene. Recuerdo ese día que te lo dije. Recuerdo que los celtas adquirieron rápidamente fama de gente feroz e incivilizada por aquellos pueblos a los que se enfrentaron, como griegos y romanos. Sin embargo, al margen de su pericia y valor en el campo de batalla, la civilización celta tuvo un refinado sentido de la estética y fueron amantes del arte y de la arquitectura, que aplicaron con especial éxito en el campo tan variados como la orfebrería, la forja o el urbanismo. El arte celta está basado en dos tendencias distintas en cuanto a los elementos representados y estilo empleado, la tendencia naturalista y la geometría. Vamos a un break y al regresar conoceremos más datos sobre este pueblo. Sigue con nosotros en Descubriendo la Verdad a través del tiempo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Descubriendo la Verdad a través del tiempo. Continuando con esta emisión, algo que me llamó mucho la atención acerca de este tema es que el antiguo panteón celta contaba con más de 400 dioses, que pueden no haber sido concebidos con características humanas, como fue en el caso de la ancestral religión griega. Sin embargo, no podemos afirmar si existió un conjunto universal de divinidades adoradas por todos los parlantes de la lengua celta. Cabe mencionar que los dioses celtas se asociaban a fenómenos o lugares naturales, entre los que se encuentran el sol, el relámpago, la guerra y los ríos, y también tribus específicas, poblaciones y familias. Uno de los más adorados, por cierto, era Lugus, que representaba al sol y la luz.
De hecho, Julio César lo describe como Dios supremo de este pueblo. ¿Tú qué piensas de esto, Sam? Honestamente desconocía esta información, pero me gustaría agregar que una de las funciones de los druidas incluía prácticas religiosas en que los druidas presidían rituales religiosos y ceremonias importantes, como los festivales estacionales y los sacrificios. También poseían un conocimiento espiritual que va ligado a la naturaleza, la cosmología y la mitología celta, en donde interpretaban los signos y presagiaban el futuro. Por otro lado, su educación y enseñanza buscaban transmitir conocimientos sobre historia, leyendas, medicina y filosofía oralmente. En asesoramiento político actuaban como consejeros de los líderes políticos y militares, brindando orientación sobre asuntos sociales, legales y estratégicos. Exacto, ahora bien, sobre la segunda lengua, cuál es la celta insular, se divide en dos: goidélico, que incluye el irlandés, el goélico escocés y el manés, el británico, donde incluye el galés, el córnico y el bretón. Finalmente, estas lenguas celtas, tanto insulares como continentales, han sido objeto de estudio lingüístico y antropológico, debido a su riqueza histórica y cultural, así como su influencia en la formación de identidades nacionales en las regiones donde se hablan. Cosa que debemos tomar en cuenta es que se sabe muy poco sobre este tema, ya que no dejaron nada. Lo único que se sabe es que la mitología celta estaba centrada en los druidas. Todas las ramas de la mitología celta son politeístas. Sus dioses estaban clasificados por niveles. Algunos dioses muy importantes para ellos fueron Tacta, para los celtas irlandeses; Valar es el villano de Tacta; Morrigan, dios de la destrucción; Brigid, Futs del fuego, entre otros. La creación del mundo se basó en el cultivo de árboles, que dividía su historia en los llamados siglos. Interesante, Judith. Cabe destacar que las sociedades celtas se dirigieron por monarcas y más tarde por jefes electos, o de manera alternativa por un pequeño consejo de ancianos. Con el tiempo, muchas tribus se unieron para prestarse ayuda mutua o para volverse dependientes de otras más poderosas, por lo cual pagaban una especie de tributo. Al final del periodo existían grandes confederaciones de tribus aglutinadas para defenderse de las amenazas comunes, los romanos. Se sabe que entre los celtas británicos hubo algunas mujeres jefas, por ejemplo, Cartimandúa, soberana de la tribu de los brigantes del norte de Inglaterra, a mediados del siglo I a.C., y también Boudica. También se sabe que las mujeres recibían un mismo trato al de los hombres respecto a ser inhumadas por artículos valiosos como muestra del pulcro de Vis. Es cierto lo que dices, Frida, ya que hace unos días leí un artículo de eso. Por cierto, algo que tampoco podemos olvidar es la tendencia de representación de la naturaleza, en el cual los artistas celtas tuvieron gran vocación por la representación de la naturaleza en la que vivían. Ahí proliferaron tanto motivos vegetales como guirnaldas, hojas y flores, como distintos animales y personas. Estas figuras pueden ser interpretadas de forma esquematizada y estilizada, pero con gran expresividad. También tenemos la tendencia geométrica abstracta, que consiste en que el artista celta le gustaba la creación de diseños geométricos complejos a base de líneas continuas que fluyen de forma intrincada, frecuentemente entrelazándose en nudos, creando composiciones de gran belleza. Bastante curioso, mi querida Ashley. Eso sería todo para esta cápsula. Soy Cristian y te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este tema. La siguiente emisión hablaremos de los reinos germánicos y recuerda que siempre estaremos descubriendo la verdad a través del tiempo. Hasta la próxima.